Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kireshanu b'mitzvotav, v'tzivanu al divrei Torah. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol amin, v'natan lanu et torato. Baruch atah Yahweh, noten haTorah, b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados. Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema titulado La Primera Resurrección. Antes de empezar con este estudio, veremos un video, y pongan mucha atención, mis amados, a las palabras que dice este hombre respecto de que su famoso arrebatamiento sucede la primera resurrección. Y después de ver el video veremos si lo que dijo este hombre lo dice la Escritura. Veamos pues entonces este video. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, si podemos nosotros enunciar el próximo evento profético que está por ocurrir, podríamos decir sin lugar a dudas el arrebatamiento de la iglesia. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante, el apóstol Pablo escribió estas palabras: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Lo primero que se nos presenta aquí es que necesitamos tener información de los muertos. Regresamos a Tesalonicenses y dice el apóstol Pablo: no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Entonces Pablo continúa en el versículo 14, véanlo con mucho cuidado, 1 Tesalonicenses 4:14, y dice así: porque si creemos, bueno, solamente para los que creen, ¿verdad? Porque si creemos, es un sí condicional. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús, con mucho cuidado, véanlo. Jesús traerá, o sea, cuando Jesús venga en el arrebatamiento, Él va a traer ¿a quiénes? A los que durmieron, pero vean esto, en Él. O sea, el arrebatamiento de la iglesia es solamente para la iglesia. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, o sea, cuando venga Cristo, vienen con Él, ¿qué cosa? Tú te mueres hoy en la noche, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu se van al cielo, tu cuerpo lo funden, lo creman, no importa, allá estás. Cuando venga el arrebatamiento Cristo, vamos a ver con mucho cuidado, Cristo traerá con Él a los que durmieron con Él. Ahí vienes tú, que te moriste hoy en la noche, o hace más una semana, o hace 40 años, vienes con Él, y entonces tu cuerpo va a levantarse y a resucitar, y se va a juntar en el aire con tu espíritu y con tu alma, con el nuevo cuerpo glorificado. Esto es la primera resurrección. Y luego nosotros, los que estemos vivos, lo vamos a ver más adelante, los que quedemos, los que no hemos muerto, vamos a ser transformados en milésimas de segundo, y entonces después de que ellos resuciten, inmediatamente vamos detrás de ellos para alcanzarlos en el aire. Bien, la fiesta de Pesaj, que ya vimos en otro estudio, nos enseña que nuestro Mashiach murió y resucitó en esta fiesta, que está ligada con la de los panes sin levadura y Bikurim. Por lo tanto, es importante que hablemos de este tema, y sobre todo del tema de la resurrección, ya que este tema es un concepto hebreo fundamental que viene desde la antigüedad. Bien, vamos a ver esto en Tehilim 71:20 y en Yahnan 11:24, y dice: me has hecho ver tanta aflicción y estrechez, pero tú me revivirás otra vez,
y me levantarás de las profundidades de la tierra. En Yahanan 11:24 dice, Marta dijo, yo sé que Él resucitará en la resurrección del último día. Bien, con esto que vimos y leímos anteriormente, la enseñanza hebrea nos dice que todo el pueblo hebreo cree en la resurrección de los muertos. ¿Y por qué es necesaria la resurrección? Después que Adán comiera del árbol, se hizo imposible que el hombre alcanzara su perfección en su estado presente. Entonces, el propósito de la resurrección es que el hombre atraviese por el proceso de la muerte para que después el espíritu se encuentre con el cuerpo anterior, pero ahora en un cuerpo glorificado y de esta forma alcanzar la perfección. La resurrección de nuestro Mashiach nos demuestra que hay un orden en la resurrección de los muertos. En otras palabras, la resurrección de los muertos viene dada en etapas, y no todo el mundo va a resucitar al mismo tiempo. Hay 3 eventos importantes que van a marcar la resurrección. Bien, vamos a ver el primer evento, la resurrección de Yahshua. Ahora, este primer evento es el que marca la enseñanza netzarita o nazarena, a la que pertenecemos todos los creyentes en el Maestro Yahshua. Porque Yahshua es la primicia de la resurrección. Esto quiere decir que antes de Yahshua nadie, absolutamente nadie, resucitó a la manera en que Yahshua resucitó. Solamente Él, hasta este momento en que estamos estudiando este tema, nadie ha experimentado ese tipo de resurrección. Bien, las 3 etapas de resurrección son: el primer evento, como ya vimos, es Yahshua, las primicias. El segundo evento es la resurrección de todos los creyentes en Mashiach y hacedores de su palabra. Todos estos van a resucitar cuando nuestro Mashiach venga por segunda vez para iniciar la era mesiánica. Y el tercer evento es la resurrección de todos aquellos que no hicieron la palabra de Mashiach y por supuesto no creyeron en él. Y resucitarán al final de la era mesiánica, pero para juicio, también llamada por la Escritura la segunda resurrección o segunda muerte. Bien, ahora, antes de entrar de lleno al tema, primeramente resolvamos una contradicción. La enseñanza netzarita o nazarena enseña que Yahshua es la primicia de entre los muertos. Él fue el primero que resucitó y el primero que subió al cielo. Y esto entonces crea un problema, porque otras doctrinas enseñan que otros hombres subieron antes que él. Específicamente enseñan estas otras doctrinas que uno de estos hombres que subió al cielo antes que Yahshua fue Hanoc o Enoc. Dicen que no murió, porque Yahweh lo arrebató o lo raptó llevándoselo al cielo. Bien, ellos creen esto por la interpretación de un texto que aparece en el libro de Ibrim, capítulo 11, verso 5, y lo vamos a leer a continuación, pero yo voy a utilizar el verso de la traducción Peshita. Bien, dice así en Ibrim o Hebreos 11:5. Por fe, Hanoch fue trasladado sin experimentar la muerte y no fue hallado, pues Yahweh lo trasladó porque antes de su traslado hubo testimonio de que había agradado a Yahweh. Bien, ahora, hay una versión católica cristiana que es la Biblia latinoamericana y que en este mismo texto dice: por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios. Bien, entonces en el texto anterior, aquí vemos claramente cómo se enseña que Hanoch fue llevado al cielo en vez de morir. Y esta misma enseñanza católica fue heredada al cristianismo evangélico a través de los católicos Francisco Rivera y Emanuel Lacunza,
que son los creadores del famoso rapto. Bien, entonces, si estas doctrinas cristianas enseñan que Hanoch fue llevado al cielo en vez de morir, entonces pues hay un problema, porque si la escritura enseña que Yeshua es la primicia y el primero de la resurrección que fue llevado al cielo, entonces estas doctrinas creen que otro antes que Yeshua fue llevado al cielo. Entonces, ¿cómo es que Yeshua es la primicia? Bien, ahora vamos a ver si lo que enseñan estas creencias resisten el testimonio escritural y cuál es la esperanza de los hijos de Israel. Bien, dentro de los descendientes de Adán, a través de Shet, destaca Hanoch. Leamos el verso hebreo que dice, esto está en Bereshit, capítulo 5, verso 24, y dice así: y Hanoch caminó con Elohim, y no estuvo más, porque Elohim lo tomó a él. Entonces, aquí en el verso hebreo vamos a leer lo siguiente: Vayid jale Hanoch et ha Elohim be einenu ki lakach oto Elohim. Bien, aquí viene entonces la clave que aparece dentro del texto hebreo, que son estas palabras, y dice Ki lakach oto Elohim. Esto significa, y entonces sería la traducción más correcta, que sería la siguiente: porque Elohim lo tomó. Bien, entonces en la Torah hay pocas referencias a Hanoch y de que tuvo una desaparición abrupta. Eso es innegable. La pregunta aquí sería: ¿Hanoch pudo eludir la muerte debido a su estado de un tzadik o justo? La escritura nos revela con toda claridad que Hanoch tuvo testimonio de haber agradado a Elohim, y todo esto también nos lleva a otro hombre llamado Eliyá o Elías. La escritura nos dice que Eliyá, que estaba hablando con su seguidor, y de repente aparece un carro de fuego y se lo lleva, desaparece. Entonces otra pregunta sería: ¿Hanoch y Eliyá ambos se fueron al cielo sin haber experimentado la muerte? La mayoría de las creencias cristianas piensa que sí. Sin embargo, nosotros los que creemos en las enseñanzas de nuestro Mashiach, creemos fielmente en lo que él mismo nos dijo. Bien, vamos al libro de Yahanan, capítulo 3, verso 13, y dice: nadie ha subido al cielo, solo el que ha descendido del cielo, el Ben Ha-Adam. Bien, después entonces de leer esto, vemos claramente que Yeshua mismo está diciendo que nadie, y nadie es nadie, ha subido al cielo, solo el que ha descendido del cielo. Y el único que ha descendido del cielo es Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem. Entonces, si nadie subió al cielo antes que Mashiach, ¿cómo pueden decir las otras creencias que Hanoch y Eliyá tuvieron la preeminencia antes que Yeshua? Eso es algo imposible. La preeminencia le corresponde a Mashiach. Por lo tanto, él tiene la preeminencia de subir primero al cielo y no otro antes que él, porque así está escrito. Bien, vamos a primera de Colosenses capítulo 1 verso 18, y dice: también él es la cabeza del cuerpo, que es la asamblea mesiánica. Él es el principio, el primogénito nacido de entre los muertos, para que así tenga la preeminencia en todo. Bien, entonces nuestro Abba Yahweh resucitó a Mashiach, y de la misma manera nos resucitará a nosotros, a los creyentes en Mashiach. Pero hay un orden, como dije antes: Mashiach, las primicias, y después los que son de Mashiach, al momento en que aparezca, y al final de la edad mesiánica, por supuesto, el resto de los muertos, que es la segunda resurrección. Así que tengamos muy en cuenta que es nuestro deseo, por supuesto, resucitar en la primera y no en la segunda, porque la segunda resurrección es para condenación y destrucción. Bien, entonces, volviendo al texto hebreo de Bereshit 5:24, dice lo siguiente:
Ki lakaj oto Elohim. La palabra oto proviene de la palabra hebrea ot. Bien, vamos a verla. Aquí está. Ot, en el sentido de aparecer, señal, literalmente o figurativamente, como bandera, baliza, monumento, augurio, prodigio, evidencia, etc. Dar, por señal, divisa, enseña, maravilla, señal. Bien, entonces, si tomamos entonces la palabra que dice en el sentido de aparecer, por consiguiente, lo que el verso hebreo nos está diciendo es que Abba Yahweh lo tomó y lo apareció en el sepulcro, no se lo llevó al cielo. Bien, ¿y por qué se lo llevó al sepulcro si la escritura no lo dice? Bien, veamos qué nos dice la escritura y volvamos al texto de Ibrim o Hebreos capítulo 11 verso 5 y dice: por fe, Hanoch fue trasladado sin experimentar la muerte y no fue hallado, pues Yahweh lo trasladó porque antes de su traslado hubo testimonio de que había agradado a Yahweh. Bien, entonces la pregunta sería: ¿en qué sentido lo trasladó Yahweh? Ya vimos que la palabra otó significa aparecer, y ya dije que Abba Yahweh lo apareció en el sepulcro y no en el cielo. Bien, vamos a comprobar esto con lo siguiente. El verso dice, lo trasladó, y trasladar significa mover de un lugar a otro. En otras palabras, Abba Yahweh interrumpió la vida de Hanoch y lo llevó al lugar de los muertos para que tuviera una muerte digna y justa. Ahora, si miramos bien el texto de Hebreos 11:5, en ninguna parte dice que Hanoch fue llevado al cielo, pero lo que sí dice es que fue trasladado sin experimentar la muerte. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Primera, o lo trasladó a un lugar de donde se encontraba, y segunda, que lo trasladó al lugar de los muertos, como dije anteriormente, sin que Hanoch se diera cuenta. Es decir, Hanoch no sintió la muerte, no la experimentó. Hanoch no sintió el miedo, el temor o el susto de la muerte. El ser humano por su naturaleza teme a la muerte. Lo que sí nos dice la escritura es que Hanoch sí murió a la edad de 365 años. Bien, vamos a ver el siguiente texto que está en Bereshit capítulo 5 versos 23 y 24 y dice: por todo, Hanoch vivió 365 años, y Hanoch fue bien placentero a Yahweh, y él no fue encontrado porque Yahweh lo trasladó. Bien, entonces, el verso 23 que acabamos de leer dice claramente que Hanoch vivió 365 años, y ahí acaba su vida. No dice que Hanoch fue llevado al cielo, por las claras palabras que dijo nuestro amado maestro Yeshua. Él dijo claramente: nadie subió al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Ben Ha-Adam. Y de la misma manera que Hanoch no fue encontrado, de la misma manera los cuerpos de Elías y de Moshe tampoco fueron hallados. Ahora, para el Sheliach Shaul, quien escribió la carta a los hebreos, Hanoch sí murió, ya que en Ibrim o Hebreos capítulo 11 verso 13 dice lo siguiente. Vamos a leer: todas estas personas permanecieron confiando hasta que murieron, sin recibir lo que había sido prometido. Ellos solo lo habían visto y recibido desde la distancia, mientras reconocían que ellos eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. Bien, veamos dos puntos entonces de este verso. La primera parte del verso que marqué en amarillo dice: todas estas personas, entre estas está Hanoch, que vimos en el verso 5, todas estas personas conforme a la fe murieron. Shaul nos está diciendo que todos los hombres y mujeres que menciona en versos anteriores murieron conforme a la fe. ¿Cuál fe? La fe en la resurrección. Punto número 2. En la última parte del verso dice:
residentes temporales en la tierra. Claramente dice el Sheliach Shaul que todo ser humano, sin excepción de nadie, somos residentes temporales de la tierra, no del cielo. Solamente nuestro Mashiach es el único que después de su muerte y resurrección subió al cielo. Entonces, conforme a lo que dice la Escritura, ¿murió o no murió Hanoch? Claro que murió, y lo mismo aplica para Elías y para Moshe. Por lo tanto, si Yahshua es la primicia de la resurrección, nadie antes que él pudo haber subido al cielo. Bien, ahora vamos un poco más adelante para ver cómo será la primera resurrección. Vamos a el libro de Primera de Corintios capítulo 15 versos del 35 al 48 y dice así. Primera de Corintios 15:35. Pero alguno preguntará, ¿de qué manera serán los muertos resucitados? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Bien, ahí está la pregunta. ¿Cómo resucitan los muertos y qué cuerpo tendrán? Lo que se está preguntando aquí es sobre la resurrección en el sentido de que lo mortal es absorbido por la inmortalidad. Aquí nos está hablando de resucitación. Hay varios casos de resucitación que encontramos en las Escrituras. En esas resucitaciones vemos cómo todos esos casos volvieron a vivir, pero también volvieron a morir. Para dar un solo ejemplo fue Eleazar, el hermano de Marta y Miriam. Pero aquí se está hablando de la resurrección eterna. La segunda pregunta sería, ¿con qué clase de cuerpo vamos a resucitar? Bien, vamos a ver el siguiente verso que dice, necio, cuando siembras una semilla, no germina sin antes morirse. El Sheliach Shaul en el verso anterior está usando una enseñanza hebrea sumamente antigua. Incluso nuestro amado maestro Yahshua la utilizó primero. Bien, vamos a ver esto en el libro de Yahanan, capítulo 12, verso 24, y dice, sí, en verdad yo les digo que a menos que el grano de trigo caiga a tierra y se muera, solo permanece un grano, pero si muere, produce una cosecha grande. Lo que esto nos está explicando es sencillamente la resurrección de los muertos. Yahshua tuvo que morir para producir una cosecha grande. Esta cosecha son todos de los que habla el verso de Primera de Corintios capítulo 15 verso 52 que veremos más adelante. Bien, sigamos leyendo entonces ahora de los versos 37 al 42 y dice, también lo que siembras no es el cuerpo que será, sino una semilla desnuda, diríamos de trigo o de otra cosa. Pero Yahweh le da el cuerpo que él había propuesto para ella y para cada tipo de semilla. Él le da su propio cuerpo. No toda materia viviente es la misma materia viviente. Por el contrario, hay una clase de seres humanos, otra clase de materia viviente para animales, otra para aves y otra para peces. Además, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la belleza de los cuerpos celestiales es una cosa, mientras que la belleza de los cuerpos terrenales es otra. El sol tiene una clase de belleza, la luna otra, las estrellas aún otra. En realidad cada estrella tiene su propia clase individual de belleza. Así es con la resurrección de los muertos. Cuando el cuerpo es sembrado, se corrompe. Cuando es levantado, no puede corromperse. Bien, cuando nosotros muramos, nuestros cuerpos se van a corromper, porque tenemos un cuerpo corruptible. Después de 4 días, nuestros cuerpos ya no son los mismos, porque nuestros cuerpos están sujetos a corrupción. Ese es el proceso de los cuerpos corruptibles. Pero cuando seamos levantados, ojo, dije levantados, no bajados del cielo,
como dicen las otras creencias y como vimos en el video del principio. Bien, vamos ahora a los versos 43 y 44 que dicen: se siembra en deshonra, resucitan en gloria. Se siembran en debilidad, resucitan en poder. Se siembra cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual, porque hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Bien, entonces estos versos nos están hablando de un cuerpo, no de alucinaciones ni de fantasmas, como enseña la Iglesia Católica y el cristianismo evangélico. La Iglesia Católica y sus seguidores enseñan y testifican que la Virgen María se les apareció. Muchos dicen que la vieron, y la vieron llorando. Otros dicen que se les apareció en la pared o en muchos otros lugares. La gente ve lo que quiere ver, y los cristianos evangélicos usan mucho la siguiente frase: Dios me habló, o Dios me dijo que te dijera, o Dios me dio palabra para ti. Todo esto son alucinaciones en la mente de la gente. Como dije antes, la gente ve y oye lo que quiere oír y ver. Ahora, el cuerpo de Mashiach fue un cuerpo espiritual con capacidad de comer. Bien, vamos a ver esto en el libro de Yahanan, capítulo 21, versos del 12 al 15, y dice: Yahshua les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los talmidim se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú? Ellos sabían que era el Adón. Yahshua vino, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con los peces. Esta era la tercera vez que Yahshua se les había aparecido a los talmidim después de haber resucitado de entre los muertos. Después de desayunar, Yahshua le dijo a Kefa, Shimeón bar Yohanan: ¿me amas más que estos? Él respondió: sí, Adón, tú sabes que soy tu amigo. Él le dijo: libera a mis ovejas. Bien, entonces, después de leer esto, ¿qué cuerpo tenía nuestro maestro Yahshua? Un cuerpo espiritual, por supuesto, ya no más un cuerpo natural. Y ese cuerpo espiritual tenía incluso la capacidad de comer, como mencioné antes. Yahshua comió con sus talmidim. Luego, en otra parte de la escritura, dice que Yahshua le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí, mira mis manos, pon tu mano en mi costado. De haber sido un espíritu, los dedos y manos de Tomás hubieran traspasado entonces el cuerpo de nuestro Mashiach, pero no fue así. Le dijo claramente: pon tu mano en mi costado. Entonces Yahshua era un cuerpo espiritual. Bien, vamos a leer 1 de Corintios capítulo 15, versos del 45 al 49, y dice: así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el último, Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así son también los terrenales. Y como es el celestial, así son también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Bien, vamos a ver entonces esto con más cuidado y atención, porque para muchos hoy en día la resurrección, como esa vida gloriosa, como llena de paz al morirnos en este mundo, o sea, un futuro glorioso que espera por los justos en el mundo venidero. Pero para los profetas hebreos, para Yahshua, para sus talmidim y para nosotros los creyentes en Mashiach, cualquier tipo de existencia humana posterior a la muerte, donde no esté presente el cuerpo del muerto, no es la resurrección.
Así como lo oyen, mis amados, voy a volver a repetir. Cualquier tipo de existencia humana posterior a la muerte, donde no esté presente el cuerpo del muerto, no es la resurrección. En el lenguaje de los profetas y en el lenguaje de nuestro Mashiach Yeshua, resurrección nunca significa existencia del Ruach o espíritu sin el cuerpo. La existencia del Ruach sin el cuerpo no es la resurrección de la cual estamos hablando. En el video que vimos al principio, este hombre dijo que el alma y el espíritu bajarán de los cielos para juntarse con el cuerpo del muerto. Leamos nuevamente este siguiente verso que está en Yahanan 3:13. Dice así: nadie ha subido al cielo, solo el que ha descendido del cielo, el Benja Adam. Por consiguiente, el cielo no está lleno de espíritus conscientes o con vida, ya que nadie ha subido el cielo. ¿Cómo puede ser entonces que el espíritu del muerto esté en el cielo y su cuerpo esté debajo de la tierra? No hay congruencia. Por lo tanto, resurrección en la enseñanza de nuestro Abba Yahweh no significa vida después de la muerte. Eso no es resurrección. Comprobémoslo con el siguiente verso que está en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 18 y dice: ellos han errado el blanco en lo que a la verdad se refiere, diciendo que la resurrección ya se efectuó y están volcando la fe de algunos. Bien, Timoteo sabía perfectamente que no hay vida después de la muerte. Esto quiere decir que los espíritus del ser humano que murió no es llevado al cielo, ni tampoco está consciente, viendo todo lo que pasa en la tierra, porque si fuera así, ¿en dónde entonces está su cuerpo celestial? Si todavía no se ha llevado a cabo la primera resurrección. Esta creencia del cristianismo contradice lo que está escrito en 1 de Corintios capítulo 15 versos 51 y 52 que les dije que veríamos. Bien, vamos a leerlo. Vamos a ver el primer verso que dice: miren, les digo un secreto, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. La oración dice: no todos moriremos. Estos estarán en la misma situación que estuvo Hanoch y Elías. No sabrán ni sentirán lo que es la muerte. Y en el verso 52 dice: solo tomará un momento, en un abrir y cerrar de los ojos al shofar final, porque el shofar sonará y los muertos serán resucitados para vivir eternamente, y nosotros también seremos transformados. Los muertos resucitados tendrán un cuerpo celestial junto con el Ruach, y los otros serán transformados. ¿Cómo serán transformados? Los que hayan quedado vivos después de la tribulación y a la venida de nuestro Mashiach, su cuerpo terrenal corruptible dejará de ser para tener un cuerpo celestial igual que los resucitados, Ruach y cuerpo, igual que nuestro Mashiach. Bien, vamos a volver a leer 1 de Corintios 15:49 y dice: y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Bien, en la segunda venida de nuestro Mashiach dejaremos la imagen terrenal para llevar la imagen celestial. Por lo tanto, resurrección no es irnos para el cielo cuando nos muramos. Eso no es resurrección. Resurrección siempre significa lo que ocurrirá con nosotros luego de nuestra muerte aquí en la tierra, o sea, volver a vivir con nuestro Ruach y con nuestro cuerpo otra vez, volver a vivir como una persona, con nuestro mismo Ruach y con nuestro mismo cuerpo otra vez, pero ahora en un cuerpo celestial, incorruptible, no con un Ruach ni cuerpo prestado, pero ahora con un cuerpo insuflado con el don de la inmortalidad.
Cualquier otra teoría, pensamiento o enseñanza que sostenga la existencia de la vida después de la muerte sin la reunificación del cuerpo con el Ruach no es la resurrección de la que nos habló nuestro amado Maestro Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem. Después que nosotros morimos, el cuerpo va a la tierra de donde fue tomado y el Ruach vuelve a Yahweh quien lo dio. Bien, vamos a ver esto en el libro de Eclesiastés 12:7 y dice: el polvo regrese a la tierra como era y el Ruach regrese a Elohim quien lo dio. La resurrección de la que hablamos es la reunificación de nuestro Ruach con nuestro mismo cuerpo, pero ahora en un cuerpo espiritual. Ya no tendremos enfermedad, ni dolor, ni llanto. Bien, vamos a ver esto en el libro de Idgalut, capítulo 21, verso 4, y dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más muerte, y ya no habrá más luto, llanto ni dolor, porque el viejo orden ha pasado. Bien, entonces, desde los profetas, pasando por Yeshua y pasando por sus emisarios originales, todos, en cuanto a esto, y de una forma unánime y consistente con las Escrituras, enseñan el concepto clarísimo que la resurrección será el evento final que nos va a introducir al mundo venidero. La creencia cristiana en la sobrevivencia del alma después de la muerte no es la resurrección. La creencia en la impregnación del alma en otro cuerpo no es la resurrección. Las enseñanzas de los profetas, de Yeshua y de sus Talmidim siempre están en un mismo acorde. La esperanza de la resurrección de los muertos es volver a ser uno mismo de nuevo, pero ahora revestido con el don de la inmortalidad en un cuerpo inmortal, espiritual. Y esto no existe para nadie. Esto es un regalo de nuestro Abba Yahweh y que está diseñado exclusivamente para el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Elohim. El solo hecho de haber venido a este mundo como ser humano es el regalo más grande que el cielo podía darnos, por la esperanza de la resurrección. Eso solo es motivo suficiente para tener una razón para levantarnos por la mañana con mucha alegría y buen ánimo, con el único propósito de obedecer y servir a nuestro Abba Yahweh y de predicar el Malhut Shamayim, el reino de los cielos, a cada ser humano. La resurrección no es solamente una creencia, es el fundamento de toda creencia. Es el principio más importante de toda la emuná o fe de todos los que somos netzaritas o nazarenos. Ahora hagámonos una pregunta: ¿dónde quiero resucitar? ¿En la primera o en la segunda resurrección? Bien, veamos cuál es la segunda resurrección y vamos al libro de Idgaludo Apocalipsis capítulo 20 verso 6 y dice: bendito es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre él la segunda muerte no tiene poder. Por el contrario, ellos serán Kohanim de Yahweh y del Mashiach y gobernarán con él por 1000 años. Bien, la resurrección, más bien entonces la segunda resurrección es con el mismo cuerpo, mismo Ruach, pero sin la inmortalidad. Serán juzgados por el Altísimo y después de su juicio viene la destrucción final, la segunda muerte. En la primera resurrección seremos las mismas personas y nos vamos a reconocer todos entre sí, pero con un cuerpo espiritual. El mismo Ruach HaKodesh de nuestro Abba Yahweh que resucitó a nuestro Mashiach es el mismo Ruach de nuestro Abba Yahweh que nos va a resucitar y a mantener con esa fuerza inmortal en el mundo por venir, Leolam Baed. Ahora, ¿qué energía es la que nos mueve estando hoy con vida? La energía es la sangre en nuestro cuerpo. ¿Por qué la sangre es nuestra vida natural?
pero la energía que va a alimentar nuestro cuerpo espiritual es completamente diferente. Por eso, en nuestro cuerpo resucitado no vamos a necesitar de un corazón que mueva nuestra sangre, ni necesidad de oxígeno, porque la energía que nos moverá en la eternidad es el Ruach HaKodesh de Abba Yahweh. Y algo hermoso será que vamos a comer y a beber y lo vamos a disfrutar, y ya no tendremos necesidades fisiológicas después de comer y de beber. ¿Y cómo sabremos si comeremos o beberemos en la eternidad? Vamos a ver las palabras que dijo nuestro Mashiach Yeshua, y vamos a leer el libro de Matilla capítulo 26 verso 29 y Lucas capítulo 22 versos 29 y 30, y dice: yo les digo que no beberé de este fruto de la vid de nuevo hasta el día que beba vino nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y en Lucas 22, 29 y 30 dice: así como mi Padre me dio el derecho para reinar, yo les doy un nombramiento, a saber, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El que se bien, entonces, después de leer estos versos, y el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo, y participaremos en la edad mesiánica. Feliz entonces el pueblo que entienda esto. Feliz el hombre y la mujer que no se deje mover de este principio fundamental de la emuná hebrea, la esperanza de la resurrección de entre los muertos, y no la esperanza de un falso arrebatamiento. Bien, mis amados, pues con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo el estudio titulado El tiempo de los gentiles. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados, y les dé su Shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam natah betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten Torah. Toda Gabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.